Bueno, muy buenas noches. Aquí andamos en el cuarto día de Lab, el laboratorio de apropiación del archivo audiovisual boliviano, el cual tiene muchas ganas de cambiar su nombre y cambiar de conceptos, que ya estamos un poco hartos de mantenerlos tan fijos y poner en cuestión siempre todas las palabras que contienen este laboratorio. Cuestionar qué es un laboratorio, qué es la apropiación, qué es el archivo y por qué no, qué es lo boliviano. Y para esto estamos acompañados del querido Gustavo Galupo, que está acompañando los proyectos de Alejandra, Soledad, Fernando, Harold, Santiago y Diego, que están aquí presentes desde el Zoom. Somos los privilegiados de poder tener estas charlas, estos encuentros, y en esta ocasión yo estoy muy feliz de tenerlo aquí a mi querido hermano Morris desde México. A Morris lo he conocido en Chile, estas cosas que cuando se podían cruzar las fronteras de otra manera, y nos hemos conocido ahí, y solo voy a contar de manera muy anecdótica, pero muy importante para mí, que viendo una performance de Morris afectó tremendamente en mi entendimiento del cine, y aportó tremendamente a mi proyecto sin que él sea un tutor, solo haciendo lo que hace, y me sacó lágrimas con sus performances. Entonces es hermoso para mí eh, hacerlo público porque habla un poco para mí del querer siempre valorizar su trabajo y visibilizarlo, y que como ahora está pasando fronteras, que siga viajando el mundo, él, su trabajo, su pensamiento y su aporte tremendo a lo que yo siento que es la cinematografía de su país y del continente, ¿no? Y que ya se vuelve obviamente una cosa global, mundial, universal. Gracias, querido Morris. Te doy la bienvenida con un abrazo enorme, hermano. Ojalá al año podamos estar aquí presentes con proyectoras, muchas proyectoras de 16 de 8 y muchos mezcales. Bienvenido, hermano. No, pues excelente, excelente poder estar aquí. Excelente igual poder saludarles desde la virtualidad, desde la radicalidad de un café en la Ciudad de México. Y pues, Mauricio, un agradecimiento por la invitación. Eduardo, un placer, y todas y todos los compañeros que están aquí en el, en el Zoom, ¿no? En esta sesión virtual colaborativa, donde me parece muy, muy importante darle también como este peso a lo que dice Mauricio, ¿no? Eh, el hecho de que un festival de cine pueda tener como esta perspectiva desde la radicalidad, desde los límites, desde una zona liminar, digamos, de ver el cine, me parece también como un privilegio poder compartir con ustedes, y te agradezco muchísimo tus palabras, Mauricio. También ha sido un gran placer conocerte desde un proyecto que desde el nombre La Transfrontera también es como toda una alegoría de lo que pudimos romper, no solo en las sesiones de cine, sino en las sesiones de charlas que tuvimos, y que también por aquí veo a personas que conocí en Arica hace varios años. Un enorme respeto para el cine boliviano, un enorme respeto para mis hermanas y hermanos bolivianos. Por supuesto, fan del cine boliviano, fan del grupo Ucamau, fan de todo lo que nos han dado y aprendido en el camino, ¿no? Entonces, un abrazo a todas y todos, y pues integrándome un poco al laboratorio, me gusta muchísimo el tema de los laboratorios, ¿no? Este tema de compartir saberes, de evitar que haya alguien que pueda imponer un conocimiento, un modo de vida, y que podamos también como ir desmenuzando, ¿no? Y también tejiendo juntos un conocimiento que se puede ir también como compartiendo y enriqueciendo con lo que nos puedan también decir las personas que nos estén viendo desde las redes sociales, desde el Facebook. Creo que será bien importante que lo que se vaya plasmando, lo que se vaya colocando en esta sesión, también pueda ser enriquecido por lo que nos puedan compartir las personas que nos ven.
desde las redes sociales, ¿no? Entonces, pues muy agradecido y comencemos cuando quieran. Gracias, gracias, Morris. Sí, demos inicio con lo que tengas tú. Y de hecho va a ser, yo creo, por seguro, demasiado enriquecedor, ¿no? Todas tus propuestas, ¿no? Nos vas a hablar seguramente de Trinchar Ensamble, también un poquito del LEC, del Laboratorio Experimental de Cine, que me parecen iniciativas tremendamente interesantes. Justamente siendo tú cofundador de las mismas, es también muy interesante ver también de dónde han salido. A ver si nos cuentas un poquito por ahí, pero empezá por donde gustes, por favor. Sí, pues primero quería justo poner en la mesa ciertas temáticas que me parecen importantes acerca de la reapropiación, no solamente del audiovisual, sino que de la reapropiación desde el punto de vista de, de los derechos de autor, del Creative Commons, de una serie de temas que tienen que ver con la cultura hacker, ¿no? Todo lo que nos ha aportado también la cultura hacker, pero desde el punto de vista de cómo se ha planteado de una manera ética desde el arte, desde las propias vanguardias, desde artistas, digamos, europeos que comienzan a hacer los ready-mades y reapropiaciones, o las reapropiaciones dadaístas, o el propio arte pop que retoma la cultura popular y la convierte le da como una reapropiación, o incluso cineastas, digo, artistas como Robert Rauschenberg, que retoma digamos, piezas de otros artistas y cómo le da una nueva significación, y cómo se va construyendo una ética de reconstruir un conocimiento que no es nada nuevo y que me gustaría como también irlo planteando de manera colectiva, ¿no? Entonces, prácticamente yo retomo como todos estos temas a partir de lo que se puede llegar a conceptualizar como cine experimental. Mi trabajo ha sido a través del cine expandido, pero con una base, con un enfoque del cine experimental, anclado en el cine experimental. Y digamos, esta cosquilla que da esta palabra del cine experimental, o esto que puede llegar a ser un poco ambiguo, ¿no? Porque ¿cómo definimos el cine experimental? Ya que tiene muchísimas aristas y muchísimas definiciones: cine experimental, cine de vanguardia, cine crítico, cine esencial, cine radical, cine rabioso, cine subterráneo, el no cine, el cine estructural, el cine expandido, el cine mutante, el cine subversivo, el cine comunitario, el cine colaborativo, el cine que es descentralizado, descentralizante, marginal, expandido, expansivo, pobre, y innumerables formas de mencionar una expresión audiovisual que no tiene fronteras. Un poco la idea de trabajar con esta base es que no existe una línea histórica que pueda clasificar, sino que son experiencias, son ramificaciones. Este es el tronco común de mi expresión hacia el cine experimental. Esta es como mi visión hacia algo que no puedo definir y que no me interesa conceptualizar ni darle límites, ¿no? Entonces, justo el hecho de utilizar una cámara, de filmar, como se hace en el cine, o de también tener la oportunidad de integrarme a un conocimiento colectivo, que son las imágenes que se han desarrollado en los últimos 2000 años o más, ¿no? Me parece como fundamental, como una búsqueda de la memoria colectiva que tenemos con la humanidad. Entonces, estas reglas jurídicas me parece que pueden llegar a ser un tema que puede derivar en la discusión. Entonces, para mí, por ejemplo, yo lo retomo como y es un punto que quisiera que fuéramos, que también quisiera escucharles, ¿no? Como el tema de la memoria, como algo que puede entenderse como algo que no es estático, que nunca permanece inmóvil, que la memoria que no se mueve, se fosiliza, se convierte en pieza de museo, empieza muerta, empieza de museo que no sirve más que para contemplar, pero que no está viva, que ya no es más, ¿no? Que tiene una dimensión histórica, pero que
no nos vincula a un presente, simplemente se vuelve un conocimiento de vitrina, y me parece que la memoria viva es la que tiene que tener como todo una vuelta de tuerca hacia la creatividad, hacia la transformación, hacia dar nuevos significados a los conocimientos que se dieron o que se han dado en el pasado. Y entonces esta revaloración de la memoria, o esta revaloración de la memoria colectiva, me parece que lo podemos ir revisando en nuestros propios proyectos y en nuestras propias formas de ver la reapropiación y cómo lo podemos volver un acto político. Entonces, en ese sentido, yo sé que la mayoría de los proyectos que están en el laboratorio tienen esta reflexión acerca de la reapropiación, pero sobre todo de la reapropiación, del archivo, pero sobre todo me interesa muchísimo cuál es la reflexión acerca de la propia memoria. Entonces, cuando ustedes quieran también participar, Harold, Alejandra, Macarena, Santiago, Soledad, Diego, por favor también simple y sencillamente abran su micrófono y ayúdenme a dar también como esta perspectiva que tienen ustedes acerca de la memoria. Para ustedes, ¿qué es la memoria? Me interesaría escuchar desde dónde están planteando sus proyectos y qué tiene que ver esta memoria y esta posición ética acerca de lo que es la historia y los procesos que ustedes están retomando, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieran y sin ninguna pena, pueden tomar el micrófono, ¿no? Ya que pues ha sido como una búsqueda que hemos tenido en nuestros propios proyectos. Y justo Mauricio mencionaba un proyecto en el cual he colaborado, ¿no? Que es la Trinchera Ensamble, un proyecto acerca de cine expandido, o bueno, con este concepto del cine expandido, y un proyecto de cine experimental y de cine colectivo que tiene que ver con justo la reapropiación tecnológica de proyectores de 16 milímetros y de 8 milímetros, y también con la perspectiva de un trabajo que rompe las fronteras del cine tradicional y que se lanza a hacer un cine colectivo en tiempo real, con artistas sonoros y con cineastas, a veces no cineastas, que vamos construyendo una pieza entonces, la Trinchera Ensamble se comienza en el 2003 en la Ciudad de México, pero se va multiplicando, digamos, en diferentes ciudades de México, y después también vamos trabajando o colaborando con artistas y cineastas de otros países. Por ejemplo, tuvimos la fortuna de conocer a Claudio Caldini al principio, en los primeros años de la Trinchera, y en colaborar con él, y nos permeó muchísimo su trabajo, nos permeó muchísimo la forma que él veía el cine, y la generación de la cual él viene fue para nosotros bien importante para empezar a reapropiarnos y a tomar una significación de un quehacer que es el cine expandido desde el punto de vista latinoamericano. Es bien importante eso, porque todas las referencias que comenzamos nosotros a buscar cuando empezamos a hacer cine expandido eran referencias pues eurocéntricas, eran referencias de artistas que o habían trabajado en Nueva York desde el cine estructuralista, o habían trabajado en Londres, como Malcolm Legris, que bueno, yo soy completamente fan pues de Malcolm Legris, pero justo todos estos preceptos que se tienen del cine expandido casi siempre venían como las referencias de estos países, como varios nombres que puedo irles comentando por acá. Pero al ver el trabajo de Claudio Caldini, fue como esta resignificación del cine expandido desde lo latinoamericano, y fue trascendental él justo como iba como colocando de una manera muy profesional sus proyectores, cómo trabajaba con formatos como el Super 8, un formato que después de los 80s, 90s, con la aparición, digamos, del video, fue volviéndose obsoleto,
Y a partir de este siglo empezaron a hacer formatos muertos. Y estos formatos muertos nos fuimos preguntando como, ¿para qué utilizar el 16 milímetros? ¿Para qué utilizar el Super 8? ¿No? Y justo la reapropiación comenzó desde ahí, desde darnos cuenta que eran formatos que ya estaban en un desuso y que teníamos una postura política acerca de este quehacer audiovisual a partir de una reapropiación tecnológica del fílmico, del aparato cinematográfico que tiene un mecanismo o una estructura mecánica y también óptica, y que con esto nos podíamos comenzar a tener una expresividad del cine que fuera más allá de un cine comercial. Y eso fue como nuestro primer acercamiento con el cine expandido. Entonces, la segunda etapa de La Trinchera justo fue cómo fuimos generando los materiales. Y una de las formas en que empezamos a trabajar fue a partir de la reapropiación, ¿no? A partir de lo que comencé platicando, toda la estructura, digamos, base de La Trinchera, de la estructura audiovisual fue a través de ciertas experiencias de ciertos artistas, como los que les comento también en la música, como John Cage, pero sobre todo con ciertas referencias de amigos y maestros como Naomi Ullman, que trabajaba a partir de material encontrado, ¿no? Que ella caminaba, iba a la Ciudad de México. Naomi Ullman es una cineasta neoyorquina que iba mucho a la Ciudad de México, que nos dio clase de revelado y de cine experimental, y que caminaba por los mercados de segunda mano, por los mercados que aquí prácticamente son mercados de basura, pero que en un país que no es precisamente industrializado como lo es México, era como una beta o un universo donde podemos encontrar una serie de cosas, de elementos, de herramientas que servían muchísimo para nuestra expresión artística, ¿no? Entonces, Naomi Ullman caminaba por estos mercados y, digamos, se volvió como una buscadora específica de lo que puede ser la arqueología de la imagen, ¿no? La arqueología de la búsqueda de materiales, digamos, olvidados o huérfanos, ¿no? Películas muchas veces pornográficas, muchas veces de documentales olvidados, películas familiares, películas como de caricaturas, películas como del cine mexicano. Ella las fue como recopilando y las fue interviniendo, ¿no? Y entonces tiene una película muy, muy importante para mí que se llama Remove, que es una película, digamos, bueno, es una película porno, y lo que hace ella es intervenir la película y borrar en esta estructura de las películas pornográficas, donde la mujer es un objeto y es objetualizada y es utilizada, digamos, como un objeto, pues. Y ella lo que hace es que borra de la imagen, cuadro por cuadro, la figura de la mujer, y hace como una pieza profundamente política y profundamente feminista, donde con esta simpleza conceptual de que la mujer prácticamente es un objeto y ella lo que hace es desaparecerla y esto para mí fue como también trascendental, porque me di cuenta que a partir de películas que han sido olvidadas podía uno ir generando como todo un discurso político, estético, artístico y muy personal, ¿no? Entonces, este camino fue el que decidió tomar La Trinchera para utilizar la reapropiación a partir de estos mercados inmensos que existen en la Ciudad de México. Maravilloso, maravilloso esa mención importante, porque sí, al final como que
como que sí, tal cual, es como que uno intenta a veces pensar cómo puede ser desde su contexto, desde su lugar, cosas que ha visto hechas afuera, digamos, ¿no? Y a veces es como un gesto a veces gratuito el traerlo y listo, hacerlo aquí. Y solo por el hecho de hacerlo en tu país, en tu ciudad, pareciera que ya está. Pero eso no siempre es tan reflexionado, ¿no? Implica realmente un paradigma detrás de todo eso que a veces no nos cuestionamos tanto. En el caso boliviano, en el contexto boliviano, de hecho, este concepto de cine expandido es realmente algo muy desconocido, muy, muy, muy desconocido. Entonces, por eso también te queremos traer aquí a la charla para que podamos hablar de eso, ¿no? Si bien ya has mencionado algunos conceptos en base a esa idea de cine expandido, igual es como que queremos seguir profundizando en eso, ¿no? ¿Cine expandido de qué? ¿De dónde? ¿Hacia dónde? Obviamente es un concepto amplio y profundo y nos podemos alargar mucho, pero si podemos ir por ahí un poquito. Sí, por supuesto. Y insisto, invito muchísimo a mis compañeras y compañeros a que vayan también ahí como metiendo preguntas y metiendo inquietudes a lo que vamos platicando. Pero sí, justo una de las preguntas importantes del cine expandido es qué se expande, ¿no? O sea, por qué el cine expandido puede tener esta beta experimental y qué lo difiere del cine tradicional o qué lo difiere, por ejemplo, de la gente que proyecta con nuevas tecnologías o de la gente que proyecta como los Beijings, ¿no? Que proyectan a partir de la multipantalla y estamos muy acostumbrados a las proyecciones en tiempo real, ya que la tecnología también ha evolucionado muchísimo. Me parece que una de las cosas que va generando el cine expandido, que además hay que mencionar que es algo muy viejo, que es algo que se va generando desde la propia construcción de los mecanismos del cine, ¿no? El cine expandido como que nace en el protocine, antes incluso de los propios hermanos Lumière, ¿no? Cuando se van construyendo estos juguetes ópticos, donde toda esta parte espacial del cine, como el zótropo, como estos, digamos, mecanismos muy primitivos, que podríamos llamar muy primitivos del cine, fueron apareciendo, era como esta idea de ver el cine desde una manera espacial, desde una manera, digamos, estructural, ¿no? De cómo funciona el propio cine. Eh, entonces, una de las cosas que pueden caracterizar al cine expandido del cine tradicional es que ya no es solamente una sola pantalla, sino que se sale de la propia pantalla. Se va convirtiendo en una multipantalla que simbólicamente rompe la frontera de la pantalla cinematográfica o de la pantalla del cine comercial, ¿no? Y esto ya es como una postura del cineasta experimental, decir, nosotros nos vamos a expandir de manera formal y nos vamos a salir de manera formal, y esto fue sucediendo a través de las primeras representaciones de los performances, por ejemplo, de los dadaístas, ¿no? Que empezaron a tener ya las primeras proyecciones. Otra cosa que se puede expandir o que va definiendo el cine expandido es como la intención del artista de estar ahí, de presentarse y de invitar al espectador a que rompa esa tercera pared y que se meta al cine, que se vuelva una pieza que pueda ser inmersiva, que el cuerpo del artista, el gesto del cineasta se vuelva también como algo importante en el propio acto de la película, ¿no? O sea, la película como un acto, no tanto como una repetición o como una reproducción. Este hecho de la producción y la reproducción que tiene el cine comercial, este hecho de la exhibición, ¿no? Que le llaman exhibición, y que tiene que ver con la recuperación de taquillas, sí, con un espectáculo, sí, como un hecho, digamos que tiene que entretener, y el cine expandido va un poco más allá, reta al espectador, lo vuelve como más
constructor del propio sentido de la propia pieza, porque en general son piezas que no son narrativas. Perdón, aquí estoy en la Ciudad de México, de pronto salen unos sonidos expandidos. Y justo pues este tipo de ideas de romper al cine tradicional van a partir de la propia representación en tiempo real del cine, ¿no? Y justo eso, de velar la estructura de cine, ¿no? Más allá de contar una historia, es como mostrar el formato, mostrar los formatos analógicos, mostrar el proyector, mostrar la luz, ¿no? Por ejemplo, Malcolm Legris lo que hacía es que se desnudaba, ponía 3 proyectores con colores, con ciertos colores sólidos, se desnudaba y se ponía frente a la proyección. Se metía a la proyección, hacía un acto performático donde su propio cuerpo era parte de la película, y los proyectores que estaban en diferentes posiciones y distancias iban generando como sombras y transmutaciones del cuerpo del propio artista, ¿no? Entonces, este hecho de cambiar como el paradigma de contar una historia a enfrentar al artista, al espectador, pues fue generando como esta expansión también del propio cine, ¿no? Y esta idea de salirse, pues, de las líneas del propio mercado es una de las cosas que tiene el cine expandido. Muchos de los artistas, por ejemplo, ya en Latinoamérica, tomaron estos preceptos de ruptura hacia el cine, y en países como los nuestros, que estamos acostumbrados a la censura, que estamos acostumbrados digamos, a las reglas muy estrictas tanto del mercado como del Estado, ¿no? Esta resistencia que existe en Latinoamérica fue como muy bien tomada, por ejemplo, en México, al cine expandido, y se retomó más desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista de la reapropiación como una postura política, ¿no? No tanto desde una postura individualista como quizá llegó a pasar en Europa, sino aquí con La Trinchera se manifestó en piezas colectivas donde la gente, los artistas, iban reapropiándose de películas como lo hacía al estilo de Naomi Uman, con esta postura política, pero con una perspectiva de una memoria colectiva, de una construcción colectiva, como lo que debería de ser este laboratorio, una construcción colectiva de saberes. Buenísimo, querido hermano. Bueno, Adelante, Gustavo. Bueno, buenísimo todo lo que contás, Morris. Me parece que hay una cosa ahí también súper interesante y fecunda como para dar vuelta incluso, ¿no? En esta idea del cine expandido. Podríamos pensarlo al revés, y que en realidad, digo, con esto ayuda creo a desarmar un montón de categorías y de formalizaciones que tenemos muy incorporadas. Tal vez, digo, jugando, ¿no? En vez de hablar de cine expandido, podríamos hablar en relación al cine que vemos habitualmente como un cine contraído, ¿no? O restringido. Porque todo esto que vos hablas del cine expandido es propio del cine. El aparato, toda esa posibilidad es propia del cine. Fue una reglamentación que el cine deba hacer de tal modo, ¿no? En una pantalla con determinadas normas narrativas, con determinada lógica. Tal vez esto fue siempre una restricción o una contracción de las posibilidades expresivas del cine. O sea, Maya Deren en los 40 decía, el cine clásico no es sino una continua, digamos, restricción de las posibilidades del cine. Digamos, tal vez el cine expandido en realidad debería en algún momento ser pensado como el cine mismo, ¿no? Y este cine restringido que vemos, una de sus formas, válida como otras, pero solamente una, ¿no? Una que muchas de las veces impone, ¿no? Impone su poder, impone una sola forma de ver el cine. Entonces ahí es donde tendríamos que ir ya como cuestionando y problematizando una de las formas que, por ejemplo, el cine comercial hollywoodense
ha tradicionalmente impuesto a todos los demás. Y de acuerdo, Gustavo. Sí, que no es sino esa imposición una forma de las más brutales y las más efectivas de colonialismo, ¿no? De imponer una forma de entender el mundo. El cine y el audiovisual se ha impuesto, digamos, como una construcción de subjetividad que está imponiendo siempre esa mirada. Estas propuestas de las que vos contás suponen otra forma de entender vínculos, relaciones, ética, política, ¿no? Esa forma de cine no es inocente en ese sentido, ha impuesto ese modelo, ¿no? Y el modelo colonialista, capitalista, patriarcal, todo lo que se impone. Buenísimo. A ver, alguien de los chicos, chicas aquí del lab que quiera comentar, preguntar, filosofar aquí con nosotros. Bienvenido. Ahora están hechos a los tímidos, no sé por qué, ya ves, se los Sí, publico en Facebook y ya no quieren Hola, hablar. hola. A ver, yo, Dale, si alguien dale, más, hermano. nadie no está. Hola, ¿qué tal, Morris? Un gusto de verdad conocerte. Y bueno, ya vamos a estar conversando más. Lo que yo quería, digamos, como antesala, como precedente ahí, comentarte sobre lo que estoy trabajando en el lab y luego hacerte una pregunta respecto de eso, ya que está siendo un poco como un momento de crisis para mí, a ver si ahí podemos encontrar algo de guía. Yo estoy trabajando sobre un archivo personal de Sencata, que grabé en la masacre que hubo en 2019, con el golpe que hubo en Bolivia, que yo fui a grabar y en ese momento sentí la, la necesidad de editarlo y lanzarlo rápidamente, porque como estaban ocurriendo muy rápido las cosas, entonces era como que una necesidad de generar otra perspectiva alrededor de toda la prensa como manipuladora de ese momento, ¿no? Entonces lo edité, lo lancé y ya está. Entonces empezó a fluir, puso a aparecer en diferentes medios, etcétera. Bueno, son 2 años después de eso, un poco más tal vez. Y bueno, ahora con Mau y con Gustavo estoy acercándome nuevamente a ese material y al material en bruto porque hay mucho más ahí atrás. Solo he seleccionado algo que yo pensaba en ese momento urgente, pero hay algo más en lo cual estoy trabajando, ¿no? Entonces, ahí van dos conceptos que quisiera consultarte también de acuerdo a tu trabajo. Uno es, ¿qué opinas sobre la distancia entre vos y tus imágenes y tu trabajo? Y la otra consulta sería, ¿cuándo sabes tú que una obra la has finalizado? Gracias, Harold. Pues mira, la distancia, no sé, me gustaría plantearte cómo veo yo el proceso experimental, ¿no? La parte experimental para mí pues, tiene toda esta carga estética de escuelas, de género cinematográfico, pero en realidad para mí es un trabajo justo de experimentación. Sí. Digamos, en el cine de autor lo que más prevalece es el autor y la obra, ¿no? El autor, la obra y el público, ¿no? Es casi un silogismo filosófico, más que artístico. Y para mí, esta experiencia, este modo de experimentar, me parece que esta distancia que existe entre las imágenes y lo que yo hago tiene que ver con una búsqueda. Yo más bien trabajo con un proceso, con un camino, como voy buscándole significado a las cosas en el camino, ¿no? Y el cine experimental para mí se diferencia de esta idea del artista y la obra, más bien como en un proceso, en darle mucha vida al proceso, en darle como tallereo a este proceso. También por eso lo trabajo mucho de mi trabajo es colectivo, ¿no? O sea, es escuchar, proponer, escuchar, saber callarse,
buscar mi significación y la significación de otro, que también le va a dar mucha importancia a la significación personal, ¿no? Sí tener una postura política personal, pero también una postura de escucha ante una pieza. Entonces, voy construyendo significaciones personales y voy construyendo significaciones colectivas, ¿no? Y esa es la distancia que yo voy generando, más que distancia, una tensión que puedo tener yo con el trabajo y con el proceso cinematográfico. Y eso también responde a la segunda pregunta. ¿Cuándo está terminada? Para mí, pues prácticamente nunca podría estar terminada, ¿no? O sea, yo puedo cerrar, digamos, una pieza, pero también justo, y si estamos hablando ahora sí que desde mi quehacer, un performance nunca estará cerrado, nunca será igual, ¿no? Yo después de hacer con La Trinchera, no sé, Harold, 80, 90, 100 performances, tenemos registro de estos performances, tenemos registros de las acciones, pero no tenemos propiamente 90 cortometrajes experimentales. Entonces eso hace que sean obras abiertas, que sean obras que siempre estén en transformación y que siempre puedan ser reinterpretadas incluso por nosotros mismos o por otras personas. Entonces esta reapropiación incluso de nuestro propio trabajo es la perspectiva que yo tengo hacia las imágenes y hacia las piezas, y el sentido de consideradas como ya cerradas. Entiendo que tu pregunta también va hacia tu propio quehacer artístico, de cuándo puedes considerar que tu trabajo está cerrado, y yo ahí pensaría que siempre tengamos el ojo crítico a irlo transformando y a irlo cuestionando, incluso dándole tiempo al tiempo. Hay que cerrar los ciclos, pero siempre hay que ser crítico también a eso. Lo que tú piensas el día de hoy de un tema político, dentro de 2 años puede ser completamente distinto, y puedes incluso reestructurar tu propia pieza en otro trabajo o en otra perspectiva. Súper. Ahí me encanta, digamos, como dialogar alrededor de la finalización de algo, ¿no? De la muerte, de la finalización, de la conclusión o de la apertura. Y me viene ahí hay un concepto que comparto contigo, que es de Coti Donoso, que es una montajista documental, con la que estábamos trabajando un documental, y nos decía en el momento del montaje que ella siente que que un montaje documental nunca se termina, se abandona. Entonces es como dejas abierto cierras algunas cosas, pero sigue como latente ahí, ¿no? Entonces es también muy liberador, ¿no? Liberador porque a veces necesitas, algunas veces por diferentes X y motivos, cerrar algunas cosas, pero también este hecho de poder como que ponerle un fin, como en ese momento, en ese instante, es interesante. Y por eso me llamaba mucho la atención preguntarte esto, porque claro, estás hablando de un cine expandido, entonces sientes que se está así explotando, está abriéndose a todo nivel. Y entonces, ¿en qué momento tú como que capturas eso como para poder mostrarlo? Como que no es que lo terminas, pero capturas ese momento y sigues. ¿Es algo así como que lo sientes o, o simplemente es lo que va fluyendo alrededor de lo que estás haciendo y sigue caminando? No, indudablemente el trabajo experimental y el cine expandido no quiere decir, digamos, cierto desvío o cierta falta de rigor, vamos a llamarlo así, ¿no? Justo, pues siempre va a haber, a mí me interesa también muchísimo el tema de los ciclos, el tema de la transformación a través de los ciclos, ¿no? Y, por ejemplo, un cine expandido tiene que tener una temporalidad, un inicio y un fin. No puedes estar, digamos, en expansión y en creación ¿no? como hacia un espectador o hacia un participante como continua. Entonces, pues en realidad, pues un performance dura 1 hora, ¿no? Entonces tiene que tener como una estructura de presentación, vamos a llamarlo así.
Y esa presentación también tiene que ver con un trabajo constante de búsqueda de imágenes, de trabajar imágenes, solo que no las puedes trabajar, por ejemplo, desde el montaje o las puedes trabajar desde la edición en tiempo real. La multipantalla ya es una edición, ¿no? Entonces, por ejemplo, la conformación de imágenes a partir de varios proyectores ya es un hecho que puede ser plástico, que puede tener una referencia o una búsqueda desde el collage, la juxtaposición de imágenes. El hecho, por ejemplo, de pasar películas que se puedan trabajar desde el formato fílmico. El proyector de Super 8 de 16 milímetros tiene también como una temporalidad, tiene rollos que pueden durar 5 minutos, que pueden durar 10 minutos, o como trabajo yo, que es a partir de loops, ¿no? Yo genero como esta repetición casi hipnótica, o esta repetición que tiene que ver con la reafirmación de una misma idea, y sobre todo la reafirmación rítmica de un proceso audiovisual. Entonces, esto hace que podamos ir trabajando, digamos, diferentes imágenes, y que sí busquemos un efecto y una pretensión de obra, ¿no? Entonces, yo sí trabajo muchísimo, pues, en una pieza de cine expandido, pero considero que no es una pieza cerrada, no la considero terminada nunca, ¿no? A eso me refiero un poco. Entonces, hay piezas que de pronto digo, esta pieza ya no me da para más, pero hay cosas que sí puedo incluso reciclar, o que me llevan a otro ciclo más, ¿no? Pero justo quizás tiene que ver con las búsquedas que uno puede llegar a tener sobre una postura política, o sobre una postura de narrativa sobre un hecho que queramos contar. Entonces, yo muchas veces, al decirte el trabajo colectivo, tiene que ver con piezas que a veces yo las planteo de una forma y salen de otra, ¿no? Y que solamente se pasaron una sola vez, y que no las volvimos a pasar, y que las tengo ahí guardadas, y que las quiero retomar en un futuro. Por ejemplo, imágenes que hemos encontrado de archivos muertos familiares, y que hemos trabajado, y que para mí tuvieron un significado simbólico, personal, muy importante, y que después, al pasarlas, fueron perdiendo como esta idea, ¿no? O lo que hemos trabajado como desde el Laboratorio Experimental de Cine con colegas como Elena Pardo, donde sí vamos justo hablando desde una postura política de los desaparecidos políticos en México, y eso se ha ido como construyendo poco a poco, y ha sido una pieza mucho más acabada, donde hemos invitado a músicos, donde hemos profundizado en una investigación pues más existencial que periodística, acerca de los desaparecidos. Entonces, hay siempre como muchas vetas para seguir sobre esto que te da esta libertad del cine expandido, ¿no? Muchas Genial. gracias, muchas gracias. Gracias, Harold. Gracias, Morris. Hay una manito levantada ahí de Fernando. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Maurice? Un gustazo. Quería preguntarte, como tú dices, ¿no? Que tú manejas ese concepto del cine expandido, que haces obras que no se cierran del todo, ¿no? Pero ¿cómo enfrentas esa línea de percepción que pueda tener a la gente que le llegue, ¿no? La obra que pueda ser percibida? Se me refiero que tal vez lo que tú planteas en una obra, más bien en la percepción de alguien se pueda dar la vuelta. Entonces, ¿cómo manejas esa pequeña línea de que puede desbordar, ¿no? Tu obra? Cuando dices que Eso. alguien puede dar la vuelta, ¿es alguien que también esté colaborando en este cine expandido, o al espectador mismo? No, le digo al espectador mismo, o sea, que pueda tener una percepción que tal vez sea opuesta a lo que puedas estar planteando. Claro.
Claro, no, por supuesto. O sea, básicamente las opiniones opuestas son las que van construyendo justo las diferentes formas de ver de una misma cosa, ¿no? Me parece, por ejemplo, que lo que yo estoy planteando es una pieza que pueda tener Claudio Caldini acerca de una búsqueda estética con la naturaleza, ¿no? Entonces, para él la pieza está terminada, ¿no? Las imágenes están terminadas, la música es muy concreta, pero cada vez que la pone, tiene nuevos resignificados y los espectadores le dan un nuevo significado a esta apuesta que tiene Caldini en esta pieza, ¿no? La imagen, la estructura como tal, ya está terminada, pero el hecho de volverle un acto en tiempo real le abre una perspectiva a la propia obra y en ese sentido nunca será igual. Yo te diría lo mismo de una pasada de una película del Ciudadano Kane en el cine. Nunca va a representar lo mismo para un público que la vio en los 40 que para un público que la puede ver en los 90, ¿no? Pero el cine expandido te da también esa resignificación y esa importancia como espectador de ir como dándole sentido a la propia pieza, porque Claudio Caldini la está presentando en ese momento con ese público, ¿no? En ese sentido, una película ya hecha ya no puede ser modificada, ¿no? Ya fue terminada, ya fue montada. Y cómo Claudio Caldini monta los proyectores, cómo Claudio Caldini escucha, se vuelve oscura la sala, hay silencio, no hay silencio, la gente se sale, la gente se queda, la gente se para, la gente se emociona, y Claudio Caldini es como, o el performer es como receptivo a todo lo que está sucediendo, y la pieza nunca será la misma. A eso me refiero con esta apertura que tiene el cine expandido. Gracias. Gracias, Morris. Gracias, Fernando. Ahí veo manito levantada de Soledad, por favor. Ya, hay un audio ahí que no puedo parar. Buenas noches, Morris. Cuando hablas de cine expandido, me encanta esa frase, esa palabra, por una cosa, aparte de que hay gente que le gusta ir a ver al cine convencional, hermoso, todo lo que tú quieras, sentado en una butaca, que no quiere ni que la gente al lado no coma, ni tome, y el que habla, ¿ya? Pero ocurre que cuando, por ejemplo, se va a mostrar al campo, a los campesinos, por ejemplo, o a una gente que es absolutamente comunitaria una película, se pone a conversar sobre la película, quieren putearle a la película. Eso me parece que es una forma de cine expandido. Y siempre he pensado que maravillosas esas películas. Una vez yo vi que comenzaban proyectando las 4 estaciones, creo, de Pelichán, a una comunidad, y los de la comunidad charlaban por las ovejitas, por las nubes, por el río, y era maravilloso. Esa construcción entera era el cine expandido. O cuando yo era niña, cuando íbamos a las películas de cowboys, cuando gritábamos y aplaudíamos, y cuando la gente comía y salían 500 de la sala a charlar. Pero ahora se ha vuelto, no sé si eso será el cine expandido para ti, pero para mí eso era expandir el cine. Porque empezábamos a charlar en media película. Todos charlábamos. Y no había en esa época lo del, no me hagas spoiler. No, ahora le va a pasar esto. Ahora le va a pasar esto. Y todos esperábamos que le pase esto, o le dábamos un combo al de atrás que estaba diciendo eso. No había, no me hagas spoiler. Bueno, a mí me parece que en todo caso, muchos hemos tenido experiencias, siempre tenemos experiencia del cine expandido, ¿no? Pero es algo que está vigente en la vida, no es algo que sea solo un concepto así
de artista lejano. Ese es mi comentario. Quería decir si menosprecias mucho lo que estoy diciendo. Gracias, Soledad. Buenísimo. Jamás, jamás, Soledad. Jamás menospreciaría, sobre todo, esta construcción de conocimiento que hemos estado hablando. Me parece que también, hablando de la memoria, estas piezas o estas experiencias, como tú ya lo vas colocando, se van construyendo como no solo de manera efímera, sino también de manera colectiva. Hace unos 3 años me tocó presenciar cómo en los territorios zapatistas hubo un festival de cine, ¿no? También como recordando una anécdota como la que tú dices, y pasaron una película y había 3,000 zapatistas viendo la película, 3,000 o más. Era un cine gigantesco, con muchas personas con pasamontañas, y recuerdo muchísimo que quizás así fue como el principio del cine, ¿no? Cada vez que sucedía algo en la película, la gente se paraba, aplaudía, se reía, y iba construyendo como una situación que tú estando ahí, ya era experiencial, o sea, se salía de la propia pantalla y de la propia historia que estaba sucediendo, y se estaba construyendo afuera, en el espacio, y la estaban construyendo todos. Y ellos tenían como esta situación o como esta idea colectiva de sentido, ¿no? De construir un sentido colectivo a las cosas, ¿no? Entonces le dieron este hecho de que de pronto había un beso o de pronto había una pelea, y lo tomaban como algo personal, y gritaban y se paraban de la butaca, y me parece que ese hecho ya es un hecho expandido, ¿no? Y un poco eso, ¿no? Al tú estar como en esta situación de estar presentando una pieza y tener esta perspectiva de acercamiento colectivo con el espectador, se vuelve una construcción única y colectiva, ¿no? Entonces el gesto, la corporalidad, la materia, el espacio, ¿no? La inmersión se vuelve una pieza colectiva, una pieza viva. Y en ese sentido es donde yo problematizaba el hecho de si estaba terminada o no. Quizás se pueda malinterpretar de que nunca puedes terminar una pieza. Yo más bien pienso que nunca será igual, ¿no? Nunca será presentada igual. Buenísimo, gracias. Yo añadiría a tu hermoso poema del principio, Morris, de todos los cines. No sé si has dicho cine vivo, pero lo metería ahí a tu composición, a tu poesía. Gustavo, ¿querías decir algo? Sí, Morris, una pregunta, a ver cómo lo ves vos, a ver si la puedo formular claramente. Una pregunta que concierne, creo, mucho a esta perspectiva con la que convivo, que comparto, que tenés vos. Pero una pregunta que creo que concierne a muchos de los proyectos que están dando vueltas en el laboratorio, y tiene que ver con lo que te planteaba Fernando hace un ratito, ¿no? Esta libertad que supone la libertad de quien tiene relación con la obra asumir distintas perspectivas con respecto a ella, ¿no? Incluso, como planteaba Fernando, ante esa libertad, la opuesta. Hay una intención, puede haber una idea. ¿Qué pasa? ¿No? Porque esto restringe digamos, entre comillas, los temas a abordar, porque ¿qué pasa si, como en muchos de estos casos, se aborda una cuestión política, un acontecimiento político, o todo acontecimiento es político, pero en este caso, un acontecimiento que tiene que ver con una injusticia, una masacre, una matanza? ¿Qué pasa con esa libertad, ¿no? Si otorga la posibilidad de verlas desde el sentido contrario, y desde el sentido contrario supondría una aceptación de ese hecho, ¿no? ¿Qué pasa con esa libertad con determinados temas o determinados acontecimientos que tienen que ver con injusticias, en este caso políticas, sociales, ¿no? ¿Cómo jugar con esa libertad, diría? ¿Cómo ves el abordaje de esos temas en relación a esta libertad que propone
este cine, que sí me gustaría llamar más experiencial que experimental, como vos lo dijiste incluso, parece mucho más acorde, pero bueno, ¿cómo juega esa libertad con respecto a determinados temas que tienen que ver con ciertas injusticias? Pues mira, yo pienso que la libertad, no voy a llamar es que es una responsabilidad, porque más bien pienso que es como un modo de vivir, ¿no? O sea, al final, al tomar la determinación de no seguir estos preceptos que nos pueden dar los medios masivos, ¿no? Y los medios masivos me refiero no satanizándolos, ¿no? Pero los medios masivos sí traen una carga ideológica, sí traen una carga de manipulación ideológica, de, de, de fuerte carga hacia el consumo, de fuerte carga hacia la violencia, la televisión, el propio espectáculo detona una serie de símbolos que tienen que ver con, con la imposición ideológica. Entonces, detectar, por ejemplo, que la televisión hace una apología de las dictaduras, detectar, por ejemplo, que la publicidad hace una apología en contra de la mujer o en contra o a favor de la adquisición del dinero como una posición, me parece fundamental. Entonces, no es que los medios masivos sean buenos o malos per se, sino que traen toda esta carga de contenido político que tú hace rato decías, como que pudiésemos llamarle como colonial, como impositivo, ¿no? Desde un punto de vista cultural. Entonces, tomar, identificar y tener una postura política desde el punto de vista de la libertad es tomar lo que te sirve, reapropiarte de todos estos símbolos, sean, por ejemplo, a partir de una dictadura, a partir de la violencia o a partir de lo que les comento de los medios masivos, y a partir de ahí generar un discurso, una postura, desde este punto de vista que tú construyes tus propias reglas desde la libertad. Puedes revisar y puedes tomar cosas de los medios masivos, pero también del arte, pero también de la cultura popular, o también de tu familia, o tener una introspección, pero esta libertad te da como pues estos cruces, ¿no? Estos cruces que tú puedes hacer de acuerdo a lo que tú quieres narrar y construir. Esta libertad te pone en un punto donde tú tienes que construir tus propias reglas, ¿no? Y esas reglas, del juego las vas a generar tú de acuerdo a tu modo de ver el cine o tu modo de ver la propia cultura. Hay gente que dice que solamente ve cine de Hitchcock y piensa que el cine, cuando le preguntas, ¿para ti qué es el cine? Tú vas a decir, pues el cine es como Hitchcock. O si alguien ve cine, por ejemplo, en México, cine de ficheras, que son como esta época esta época histórica de México donde se hacían, digamos, se reflejaba la vida nocturna, la prostitución, tal, y si tú ves solamente cine de ficheras, vas a decir, cuando si te preguntan cómo es el cine, tú vas a decir, pues el cine es como el cine de ficheras. Entonces, esta construcción que uno puede tener en su propio discurso tiene que ver mucho con eso, y la libertad es tomar de donde tengas los elementos para tú construir un discurso estético, político, muy personal o muy colectivo. También depende en dónde quieres estar tú parado y desde dónde lo quieres narrar. Me parece que lo importante es cómo te narras y cómo narras los hechos. Eso va a ser como lo trascendental, desde dónde estás narrando lo que tú estás observando. Bien, buenísimo. Construir marcos propios, singulares, narrar desde ese lugar. Sí, efectivamente. Gracias, gracias Gustavo, gracias Morris. Hay manito levantada de Ale, por favor. Buenas noches. Qué interesantísimo todo lo que hay que contar, expresar. Tanto tiempo que no nos hemos juntado, ¿no? Desde Transfrontera, desde Chile, esa época. ¿Hace cuánto? ¿Hace 4, 5 años, pues?
Y fue la primera vez que literalmente yo conocí el cine expandido. Y fue a ti que te vi, Morris, en plena acción, ¿no? Ahí en Arica. Y yo me quedé sorprendida de cómo hay este otro cine, ¿no? Que fuera de la convencionalidad que sabemos sobre la sala del cine y todo eso, lo que ella explicó genialmente. Soledad, me encanta cómo lo narra. Y digamos, siempre me llamó la atención algo, y yo creo que no tuve la oportunidad de manera personal preguntarte, Morris. Eh, pero primero, obviamente, un poco porque he compartido esta conversación, reflexión sobre la identidad de la imagen y todo, digamos, ¿no? ¿Cómo es que con qué recursos puedo yo iniciar, digamos, un ejemplo, para hacer cine expandido, para llamarlo como cine expandido? ¿Qué recursos necesito para eso, no? Y lo otro, pucha, güey, ¿se puede vivir haciendo este otro cine? Así, ¿no ves? O sea, un poco entre chiste y chiste, digamos, pero justamente resignificando, digamos, la producción y la creación y la reinterpretación, digamos, también de las imágenes en el sentido del mercado laboral, ¿no? En Bolivia, no sé si estarán de acuerdo conmigo los colegas, las colegas, es que, digamos, no se hace cine porque no se gana nada, pues, ¿no? No sé cómo es la figura en el cine de under, digamos, en México, pero acá en Bolivia, al menos en Santa Cruz, donde estoy, no se ve eso, ¿no? Eh, Todo es ahorita solo reproducir, no ser parte de la obra como vos dijiste, ¿no? O sea, hacer cine expandido, ser parte a la vez performático, onda tipo happening, digamos. Eh, y eso, ¿no? O sea, realmente de eso se puede vivir. Hay a nivel mundial, si vos participas en un festival de cine expandido, podés, digamos, seguir creciendo, evolucionando para no solamente que una pasión individual, digamos, ¿no? Sino una posición política ante la vida. O sea, quiero decir de que todas tus obras es para intervenir, provocar a una sociedad dormida, ¿no? Como ya lo dijo al principio Gustavo. Entonces, en ese sentido va, digamos, las dos preguntas que te hago, ¿no? Gracias, Ali. No sé, o sea, pienso que, digamos que estas intervenciones no son necesariamente para invitarles a que hagan cine expandido, porque no necesariamente puede haber toda una, este, todo un camino laboral así como muy importante e interesante, pero me parece que cualquier actividad humana te da la dignidad de poder tener la satisfacción de hacer lo que te gusta. Y yo diría que hay miles de casos donde la gente que hace lo que le gusta vive de eso. Depende muchísimo de cómo lo vas enriqueciendo, ¿no? Si tú lo ves desde el punto de vista, por ejemplo, de que todos los domingos haces con tus amigos cine expandido, independientemente de que te dediques a otra cosa, ya es una experiencia. Y si lo quieres ver desde el punto de vista profesional, existe también la forma de vivir del cine expandido. Existe la forma de vivir de las becas, existe la forma de ir construyendo una pieza y una historia como, ¿no? Como proyecto, como artista. Y entonces, por ejemplo, La Trinchera, pues al principio intentaba buscar becas y en México no se podía clasificar, no se sabía si se clasificaba entre qué era esto, ¿no? Si era cine tradicional, no, esto no es cine. Si era proyeccionistas para fiestas, no, tampoco era proyectábamos para fiestas. Entonces empezamos a buscar como un camino que tenía que ver más con la improvisación audiovisual, la improvisación sonora. Entonces empezaron a invitarnos más como a festivales de arte sonoro o de música experimental, ¿no? Y ahí comenzaron a pagarnos algunas cosas, pero no era sustentable vivir de esto, ¿no? Y además también, si buscamos esta problemática, el cine colectivo, ¿para qué? ¿No? Muchísimas veces fue muy difícil ponerse de acuerdo y siempre las relaciones humanas eran más como complejas de lo que puede llegar a ser el juego del cine, ¿no? El juego de la improvisación, el juego de ver el cine desde una forma lúdica. En el momento en que de pronto pasan 2 o 3 años
y tampoco puedes vivir de eso, eso se va convirtiendo más como en una tensión y en un choque a partir de cuál es el objetivo de hacer trabajos colaborativos y trabajos colectivos, ¿no? Entonces, sin embargo, hay personas que viven de eso, ¿no? Sin embargo, hay personas que exponen su trabajo o que ganan subvenciones y que lo pueden mezclar con otras cosas. Entonces, de una manera general, considero que no hay una industria del cine expandido y también esa es un poco la esencia del mismo, que no quiere ser parte de la industria, que se puede buscar la sostenibilidad personal a partir de estructuras de subvenciones artísticas o a partir de una forma de vida y de una postura política, ¿no? Entonces, será difícil contestarte y cada quien tendrá como su propia perspectiva. Yo algún tiempo sí pude tener algunas oportunidades de apoyos a partir del cine expandido, pero también me dedico a otras cosas y entonces lo voy mezclando, pero de que puedes vivir de eso, sí lo puedes hacer. ¿Cuáles son los elementos que puedes tener para hacer el cine expandido? Me parece que esto que dice Gustavo, la libertad, ¿no? No cerrarse, hay como ciertas, digamos, elementos que pueden llegar a tener las escuelas de cine expandido, por ejemplo, el trabajo con el formato analógico, el trabajo desde lo experimental, ¿no? Entonces tienes que comprarte pues o conseguir un proyector de 16, puede ser fácil o no puede ser tan fácil. De repente lo puedes encontrar en estos mercados de segunda mano que les comento, y vas, por ejemplo, yo me conseguí mi primer proyector y mis primeras películas, que era una película de ballet alemana y una película de los nazis. Eran como dos películas en blanco y negro alemanas, una que tenía que ver como con baile alemán de los 40 en Alemania y otra que era como pues imágenes de guerra, de tanques, tal. Entonces yo agarré estas dos películas y comencé a hacer mis primeros looks y los empecé a proyectar ya, no sé, como en sesiones y jams de músicos, y esas fueron mis primeras experiencias. Y entonces ahí podríamos decir que ya tenía yo los elementos para empezar a hacer cine expandido. Esos fueron como mis primeros esbozos de cine expandido. Solamente agarré pocas imágenes y entonces mezclaba estas imágenes de guerra y de explosiones con gente, no sé, como dando de vueltas y bailando, ¿no? Como bailando desde el ballet alemán, ¿no? Entonces, eso fueron como mis primeras búsquedas de trabajar con loops y trabajar en tiempo real con otras personas. Después los músicos me empezaron a llamar cada vez más y empezaron a llegar a otros amigos que también hacían imágenes, y ahí fue cuando empezó la trinchera. Gracias, Morris, gracias, Ale. ¿Alguien más tiene por ahí alguna pregunta, una intervención? Voy a consultar ahí al equipo si hay alguna pregunta por Facebook también. Hasta mientras, Gustavo, ¿algún pensamiento por ahí rondando que quedó en el tintero? Justo estaba buscando en Facebook, perdón, Gustavo. No, algo tal vez un poco tangencial, pero creo que tal vez tiene que ver con lo que preguntaba Alejandra y con la respuesta de Morris, ¿no? Esta dificultad con la que nos encontramos en estos lugares, ¿no? Con respecto a estas ocupaciones y cómo hay que buscar de alguna forma otras formas. Yo creo que hay algo, yo diría pendiente, al menos de acá de mi lugar, Rosario, Argentina, ¿no? Algo que se da un poco en estos espacios, ¿no? La virtualidad al menos ha posibilitado que no sé, hoy estemos acá, ¿no? Hay algo que me parece que falta, digo, al menos desde mi perspectiva, no sé si existe mucho por afuera, es acá en Latinoamérica, sobre todo, estrechar lazos, ¿no? Como estamos acá ahora, para generar circuitos, formas de exhibición de todas nuestras obras. Yo creo que hay algo con respecto a esto que no hay que pedirlo, obviamente, a ciertas industrias que no van a apoyar este tipo de propuestas, pero sí hay que generar, digamos, lazos
circuitos, redes alternativas, ¿no? Acá en Latinoamérica hay un campo muy fértil para esto. Yo creo que es algo, lo creo pendiente, digo, no sé si existe y yo estoy afuera, pero creo que hay muchos lazos por estrechar y por constituir lazos y un trabajo colectivo amplio, ¿no? En Latinoamérica que nos permita, digamos, intercambiar, mostrar, encontrarnos, ¿no? No sé si va a ser un medio de sustento, ¿no? Pero al menos un modo de darle curso un poco a todas estas expresiones que muchas veces quedan bastante restringidas en su posibilidad de ser exhibidas. Yo creo que eso es un trabajo por hacer, digamos, ¿no? Porque como decía Morris, hay becas acá también, podemos buscarle la vuelta, cómo entrar a algún apoyo, pero creo que hay que generar algo por fuera también, ¿no? Entrar como se pueda a todas las instituciones, desde ya, porque si no la ocupan los otros, las otras, ¿no? Hay que entrar en estos lugares a las instituciones, pero también hay que generar, ¿no? Pero de verdad, circuitos alternativos, ¿no? Una red constante, ¿no? Y no focalizada en determinados puntos del año, sino algo que funcione permanentemente, digamos, como una red de circulación, de aprendizaje, de compartir, y que tal vez en algún momento, bueno, pueda también servir como base para generar, digamos, fuentes. Digamos, esto es fuentes de trabajo, digo, esto sería otra cosa, pero me parece fundamental esto de estrechar los lazos y convertirlos en algo, una labor constante, ¿no? Algo de todos los días, de todo el año. Bueno, eso, algo que me viene dando vueltas desde que empezamos con el laboratorio, me parece fascinante, alucinante esto de encontrarnos de este modo, y digo, ¿por qué esto no sucede todo el tiempo? ¿No? ¿Por qué no hacemos que esto suceda todo el tiempo? Gracias, Gustavo. Por el momento no hay preguntas en el Facebook. Y yo quería preguntarte, Morris, si mostramos alguito. No sé si tú quieres presentar algún videíto. Si no, yo también tengo a la mano uno de los registros que se te hizo en Arica, uno de tus performances, que dura 2 minutitos y medio, el video. Obviamente es un registro del performance, no le hace justicia a la experiencia corporal de vivir eso ni de sentir eso, pero quizás te interese que mostremos. Sí, me parece una muy buena idea y después me gustaría también aportar algo a lo que estaba comentando Gustavo. Ok, entonces está bien si lo muestro ahora y luego pasamos. Por favor. Ok, voy a compartir pantalla. Por favor, me avisan si se ve. Todavía no. Ah, ahí se empieza a ver. Ok. ¿Se ve? El audio. El audio empieza al tiro, así que si no se escucha, por favor avísenme. Gracias, ahí va. ¿No? Me parece que no. No se reproduce.
seguimos sin ver, Mauricio, ¿no? ¿Sí? O yo soy, o solo yo soy. Sí, yo tampoco veo que reproduce. Perdón, tengo ahí un aviso de que no se estaba reproduciendo. Lo vuelvo a poner, a ver si va por ahí. ¿Vale? A ver, intentamos de vuelta. Voy a dejar de compartir, voy a entrar de nuevo. Bueno, creo que se ha visto mejor, ¿no? Espero que sí. Sí, 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 se pudo ver. Ya, perfecto. Está bien, creía necesario realmente dar una probadita de un poco de lo que tanto hemos hablado, pero obviamente, como decía, no le hace justicia a una experiencia estar ahí, donde estás casi tan cerca de Morris como de la pantalla, y claro, no estás mirando solo hacia adelante, ¿no? Estás como invitado siempre a mirar atrás, a ver qué está haciendo Morris y cómo manipula el aparato y cómo mete la mano delante de la lámpara y juega y toca el aparato y manipula la película y la deja hasta quemándose y, y mete filtros delante, o sea, es todo una cosa muy corpórea, ¿no? Muy de la experiencia del momento, obviamente efímera, irrepetible, y es completamente una imposibilidad poder registrar ese momento realmente, pero estaba bueno como dar una probadita. Gracias por ese performance, Morris, es un lindo recuerdo, aunque sea de a poquito, y bueno, seguimos la charla pues ahí. Pues no, al contrario, wow, qué buenos recuerdos. Y justo, curiosamente,
tiene que ver con un material encontrado, que es ese paquete que compré en el 2001, 2002, de un proyector Víctor Callar, con 2 películas, una de guerra y otra de ballet, ¿no? Esas imágenes son como de los últimos rollos que utilicé ya en el 2016, 2015, no estoy seguro cuándo se hizo ese performance, de material encontrado, ¿no? Y cómo esto que incluso estuvieron platicando hace un rato de reapropiarse de imágenes de la violencia y de poder darles un resignificado muy personal a un estilo o a una postura muy personal. A mí me parece que es parte de lo que hemos estado platicando de la reapropiación. Entonces, bueno, ahí se puede ver no solamente como un proyector puede convertirse en un instrumento de luz y sonido, sino también como pues, otras personas pueden participar, como el espectador puede resignificar la propia pieza y como también la colaboración con amigos, con amigues músicos chilenos también le dio como un toque especial y con todos ustedes ahí, pues, con un perfo muy especial para mí. Buenísimo. ¿Alguna consulta de aquí de alguien de los chiques del lab? Quizás alguien una consulta, un comentario. Ahí vamos. Ok. Creo que se han quedado choqueados con el videito. Deberían saborear lo que es eso en vivo. Es una locura. En fin, queda el compromiso de poder intentar traer eso aquí, Morris, traerte a vos y a todo tu pesado equipaje, intentar que nos financien, que podamos pagar el exceso de equipaje para traer toda tu maquinaria acá y poder disfrutar algún día de eso. Pues es un modo de expresión, queridos. ¿No? Digamos, las piezas audiovisuales pueden tener muchos formatos y eso pues nos dan ahí como muchas perspectivas y la que tienen ustedes pues, también será como muy importante, ¿no? Como irla aterrizando a partir de este laboratorio. Pienso que lo que dice Gustavo debemos de sopesarlo muchísimo. Estos proyectos como Transfrontera, como el Festival de Cine Radical y como lo que nos está sucediendo a partir de la pandemia, ¿no? Empezamos un poco críticos al distanciamiento social que nos da la pandemia, pero pienso que estas herramientas, por ejemplo, formativas que nos da poder comunicarnos desde Bolivia, México, Argentina, en el espacio, ¿no? Más allá de los países, en el espacio territorial donde nos encontramos, va creando como estos lazos, ¿no? Esta consolidación de redes, de redes que se pueden convertir solidarias, ¿no? Como lo estabas planteando, Gustavo, en el sentido justo de la propia sostenibilidad del quehacer que estamos trabajando. O sea, yo pongo algo, el Cine Radical me invita, las demás personas me pueden invitar a dormir a su casa, pero a la vez, la próxima vez yo los invito a México y así se van generando como redes donde las acciones pueden tener como cierta continuidad, que es bien importante, esta continuidad en el tiempo. Pero más allá de eso, vamos como conociendo y cruzando posturas políticas y posturas de ver, digamos, las situaciones que tenemos en nuestros propios territorios, ¿no? Al final, Latinoamérica es tan diversa, pero a la vez cruzamos muchísimas búsquedas y muchísimas problemáticas que también nos hacen como tener mucha cercanía en distintas cosas. Yo cuando voy no sé, a sus países, es tan lejos, pero me siento como muy cerca, ¿no? Como muy cercano, como muy cercano a lo que están viviendo y a lo que yo también he vivido toda mi vida. Entonces, esta idea de las redes colaborativas me parece fundamental para la sostenibilidad que preguntaban hace un rato, ¿no? Hace que
que preguntabas, Alejandra, hace un rato, de cómo puede uno sobrevivir con el cine, pues también a través de estos cruces con otras personas que quieren sobrevivir desde el cine. Genial, Morris, gracias. Ha llegado un comentario, lo voy a leer. Es de el Cumpa Esteban Prudencio, que dice: la comunidad de cines mutantes, ahí procurando tejer un poco esos lazos con el cine profundo y sensible del continente, labor encomiable. Linda conversa con Morris y Gustavo en el lab. Saludos, compas. Gracias, Esteban, por tu comentario. Ahí ya nos estaremos viendo pronto. Bueno, quizás ahí alguito para ir cerrando, Gustavo. Bueno, un par de cositas, una en relación al laboratorio y a los trabajos, y más allá de, porque es algo que vinimos un poco planteando, ¿no? Incluso en relación a este tipo de trabajos que no van por Morris, no, al menos no van por esa línea, ¿no? Pero sí estuvimos como destacando esta cuestión de pensar la imagen como experiencia, incluso desde el cuerpo, como algo físico, es decir, pensar a la imagen como el producto de una performance, no esa cuestión cerebral o racional, cuyo producto es la imagen, sino reivindicar la imagen como el producto de una experiencia, de una vivencia, de una puesta en situación, cuerpo, espacio, ¿no? Yo creo que son aspectos del cine, en toda la diversidad del cine, que están muy ligados. Ahí en el campo en el que trabaja Morris, esto es evidente, es el eje, ¿no? Pero eso mismo yo creo que es el corazón, digamos, de lo que debemos pensar, porque es el corazón de toda la diversidad, digamos, del cine, que es esta relación sensible, física, cuerpo, espacio, ¿no? Las imágenes pueden ser pensadas desde ese lugar. Yo creo profundamente que la imagen es el resultado de una performance, ¿no? No es la cristalización de una idea, la representación, no es una representación, es una intervención, digamos, física en un espacio, es el resultado de eso, una imagen. Creo que pensar la imagen desde ese lugar nos da otra libertad y además desarma un montón de estructuras muy nocivas que tenemos muy incorporadas en relación a la idea de imagen, a la idea de representación, a la idea de discurso, de enunciado, ¿no? Creo que cuerpo, espacio, acción, performance son experiencia y vivencia, ¿no? Son nociones fundamentales para repensar el cine en general. Y nada, por otro lado, para cerrar, digamos, de mi lado, agradecerle muchísimo a Morris esta alucinante conversación y volver a destacar esta necesidad, ¿no? Y comprometernos por ahí a sostener redes, a crear, ¿no? Mantener vínculos y a crearlos, me parece fundamental, ¿no? En Latinoamérica estamos atravesados por un montón de las mismas barbaridades constantes. Digo, esto impone, digamos, una necesidad de generar contracircuitos, contraimágenes, pero de forma colectiva. Lo individual, en este caso, no aporta nada, solo si uno quiere entrar al circuito del arte, ¿no? y verse legitimado en el circuito del arte. Yo creo que estas propuestas tienen más que ver con lo colectivo. Así que, bueno, apuesto a que hagamos, ¿no? Construyamos esto y que esto se convierta en algo constante. Pero bueno, eso, muchísimas gracias, Morris, un enorme placer, un gusto conocerte. Gracias, Gustavo. Y me uno al saludo a Morris, un agradecimiento de verdad profundo por acompañarnos ahora, por tus palabras, tus reflexiones y siempre adelante y felicidades por todo tu trabajo individual, pero por supuesto por el colectivo también, por los diversos colectivos en los que formas parte y siguen trabajando ahí. Es admirable la organización también que tienen en México entre colectivos. Siempre están hablando, siempre están tertuliando, siempre están como que en eso, y de una manera también súper relajada y hasta divertida, por supuesto, muy lúdica, ¿no? Los encuentros de los colectivos de cine ahí en México son para reír y disfrutar, y de eso se trata, creo, también, ¿no? Pasarla bien, como una de las reglas principales del cine. Gracias, Morris. Me uno aquí ya a la despedida para cerrar. Un inmenso abrazo. Ojalá nos veamos prontito
no virtualmente. No, pues un agradecimiento a todas, a todos. Y solamente como, bueno, quizás un poquito de reflexión acerca de lo que puede llegar a ser un laboratorio, que tendría que ser un cruce de miradas, ¿no? Y este cruce de miradas tiene que ver no perder la individualidad, pero tampoco pensar que la individualidad es soledad, ¿no? Que la individualidad es aislamiento, ¿no? Estar aislado, sino que mi punto de vista siempre se enriquecerá con el punto de vista del que está a mi lado y del de todos. Y en realidad el punto de vista colectivo son las miradas de cada uno de nosotros y el cruce de estas. Entonces un laboratorio justo me parece que va agarrando y va tejiendo como estas miradas y va enriqueciendo nuestra propia visión individual, ¿no? Entonces, utilicemos estos mecanismos de construcción colectiva para ir enriqueciendo muchísimo nuestro propio trabajo y cruzar, ¿no? Y cruzar nuestro trabajo con el trabajo de otros, y eso será como, no solamente esta creación de redes, sino también este empoderamiento, esta fortaleza, más bien, porque empoderamiento no me gusta, esta fortaleza que podemos construir todas y todos desde una postura política que es un cine distinto. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Morris. Creo que no podríamos haber cerrado con mejores palabras esta charla, y que sí, que nos contagiamos totalmente de ese espíritu y ese pensamiento. Crucemos miradas ahora y siempre. Gracias, Morris. Un abrazo enorme. Gracias, chiques del Lab. Gracias, Gustavo. Y gracias al centro que nos permite hacer esta conexión. Muchas gracias y buenas noches. Que nos veamos muy prontito. Buenas noches, saludos. Chao, chao. Muchísimas gracias.